Saludos, bienvenidos de nuevo a clase de la historia de la iglesia cristiana. Siempre vamos tratando de introducirles a hombres específicamente, quien Dios usó en la historia de la iglesia, la formación de la iglesia, para perseverar la palabra de Dios, establecer iglesias nuevas o también formular o refinar doctrinas claves que aceptamos hoy día en nuestra iglesia y en nuestro ministerio. Pero en este día vamos a ver a una persona un poco diferente. Todavía estamos hablando de este tiempo entre 400 y 800 después de Cristo. Y mientras que hubo el movimiento de misiones en el norte de Irlanda hasta la tierra de Europa, vemos que en otro lugar, en otra parte del mapa, en el área más este, más al sur, el país que hoy día conocemos como Arabia Saudita, en la ciudad de La Meca. Allí nació un muchacho en el año 570 que se llamaba Mahoma. Y este muchacho se nació ahí y empezó a crecer y ya de muy joven se casó, más o menos con 25 años ahí por ahí se casó. Y en este tiempo de su vida empezó este joven o este hombre a investigar y querer entender mejor las cosas fuera de la realidad, súper existenciales. Y entonces se dedicó tiempo a practicar algo para buscar alguna otra manera de entender la realidad y buscar visiones y entender cosas así. Y lo hizo por ir a cuevas, lugares escondidos para meditar, para pensar y pasando tiempo de ayuno. Y tuvo alguna idea de de separarse de los demás, de ayunar y no permitir al cuerpo tener lo que necesita en estos tiempos de separación. Iba a tener experiencias y en estos tiempos tuvo algunas visiones que le inspiraba mucho a formar alguna religión. En estos tiempos recibió ideas, visiones que le inspiraba a formar la religión, lo que se llamaba después Islam. Él fue formó esas ideas y empezó a enseñar sus ideas a otros. Y rápido, pronto, lo pusieron el nombre de Islam. Los que lo seguían eran musulmanes, los musulmanes. Él reconoció a Dios, sobre todo, con el nombre de Alá. Alá es diferente del Dios de la Biblia, pero había unas cosas similares en que lo reconoce como un Dios sobre todo. Él lo reconoce como un Dios sin cuerpo o un Dios espiritual, y también lo reconoce como un Dios que debemos de obedecer. La gran diferencia se encuentra en cómo obedecer a este Dios. Entonces, por medio de sus visiones, sus enseñanzas empezaron a dar instrucción de que para satisfacer a nuestro Dios Alá, tenemos que hacer cosas. O sea, empezó a enseñar una religión de obras, cosas que tenemos que hacer para satisfacer a nuestro Dios. Al inicio, unos dicen, bueno, esto parece mucho a lo que tenemos en el Antiguo Testamento de la Biblia. Para satisfacer nuestro Dios, tenemos que mantener los 10 mandamientos y toda la ley. Pero es un poco diferente. Las reglas y las leyes del Antiguo Testamento nos llaman a un cambio de corazón para demostrar nuestro amor a nuestro Dios. También en la enseñanza de la Biblia cristiana hay la enseñanza del pecado. Y
Toda la ley nos ayuda a ver que por nuestro pecado no podemos cumplir la ley para satisfacer a nuestro Dios. Entonces Dios mandó a su Hijo, el único que podía vivir una vida perfecta para satisfacer a nuestro Dios. Entonces, no por obra que nosotros hacemos, sino por nuestra fe en Cristo, por nuestra fe en Cristo, Él que podía vivir perfectamente, por nuestra fe en Él, podemos tener salvación, podemos recibir el perdón que viene de nuestro Dios. Esto es el sistema de nuestra fe cristiano. En la enseñanza de Islam, este Dios da reglas, pero las reglas son para seguir. No hay salvación por fe. Hay fe más o menos, o que creemos en el Dios, pero hay unos requisitos, leyes en cómo debemos de vivir para satisfacer a este Dios Alá. También él enseñaba que él mismo que recibió este mensaje es el profeta principal de toda la fe. Es decir, que de su visión recibió permiso, o sea, la inspiración de decir que él mismo es el único profeta. De su palabra va a establecer lo que es esta creencia de religión de Islam. Otra vez, algo muy diferente de lo que nos enseñamos en la vida cristiana, que hombres inspirados por Dios escribieron palabra de Dios. Para Mahoma, él recibió una inspiración, pero él es el que fue escribiendo las palabras y enseñando su religión, formando la religión de Islam. Entonces, un parte de esta enseñanza es que deben de matar a los que no creen igual. Y después de su muerte, de la muerte de Mahoma, las enseñanzas básicas de su religión se formaron en enseñanzas más grandes. Y esta iglesia de Islam empezó a expandir rápidamente a filo de espada. Es decir, que no es de cierto, no es una visión de misiones motivado por amor. Es una acción de guerra agresivo, atacando a las personas, dándole dos opciones: convertirse a ser musulmán o morir. Esto fue su motivo básicamente de evangelismo de su religión. Convertirse bajo espada o morir con la misma espada. Entonces, en vez de misioneros con corazones de gracia, amor, se ve que una carga para los perdidos. Ellos usaban métodos más de guerra por establecer su iglesia en el mundo conocido de este tiempo. Es decir, que dentro de 100 años después de la muerte de Mahoma, expandió rápido la influencia de esta religión. Su influencia empezó a expandir hacia el sur, pasando por África y también pasaba por Europa. De hecho, en estos tiempos, en la parte norte de África se estableció fuertemente, y también en lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente se estableció fuertemente. ¿Por qué? Porque en sus culturas
apreciaban mucho la idea de poder. Entonces su doctrina de convertir o morir cayó bien en su entendimiento natural o cultural de una expresión de poder. Vieron a su Dios como un Dios de poder. Para obedecerlo, nosotros también tenemos que demostrar nuestro poder en este mundo. Entonces, es un conjunto, un juego de ideas falsas del punto de vista de un cristiano, un entendimiento falso de nuestro Dios y el poder que Él tiene. Pero ellos lo aceptan de esta forma, incompleto de lo que es tener un Dios con poder. Y mal entienden el concepto de poder y lo usan no para compartir el amor de su religión, sino para convencer con espada, con fuerza, bajo poder, a convertirse a su religión. Puede notar las diferencias grandes entre los dos. Puede fijar en las grandes diferencias entre Islam y cristianismo. En otro curso que va a recibir, vamos a hablar acerca de misiones, y en este curso van a explicar un poquito más de todas las creencias de Islam que ellos enseñan y practican. Y de hecho hoy día todavía tiene una presencia muy grande en nuestro mundo. En este tiempo tenemos misioneros en países donde la presencia de los musulmanes todavía está bien presente y bien fuerte. Entonces, queremos orar por ellos, los misioneros, por su protección, y también siempre pensando en cómo evangelizar estas naciones. Hay muchos misioneros que se han dedicado completamente a dar respuesta a la influencia de Islam, de los musulmanes en nuestro mundo. Hoy día en muchos países ya no viven tan fuerte, pero todavía viven de una forma de convencer con mucho poder. Y también en nuestro mundo hoy día hay países en el área de África, en el Medio Oriente, en donde todavía están practicando sus métodos tan fuerte como lo que iniciaron como una religión. Es difícil esta religión, y importante que nosotros siempre estamos orando por los cristianos que viven en áreas bajo control, bajo influencia de Islam. Entonces, van a aprender más de esta religión en otro video. Todavía están activos en el mundo de hoy día. Necesitamos estar listos para responder a su influencia con gracia, con verdad, orando por ellos y demostrando el amor y gracia de nuestro Dios para presentarles claramente el Evangelio. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que esto le haya ayudado un poco de ver otro carácter, otra persona en la historia. Es importante introducirlo aquí, porque cuando avanzamos vamos a ver un tiempo en el periodo de la historia de la iglesia en cuando los cristianos tienen gran conflicto con los ejércitos de los musulmanes. Entonces, en este tiempo simplemente yo quise introducirles a Mahoma, porque en unos videos después vamos a ver la influencia y el gran crecimiento de esta religión. Entonces, para introducirlo aquí, y después vamos a ver la influencia de él. Bueno, pues espero que esto le ayuda con una introducción breve a esta persona. Puede buscar, hay mucha información sobre él. Y también espero que se despierta a la necesidad de orar por cristianos en áreas en donde hay influencia de esta religión Islam. Pues gracias por su atención.
Ya pronto vamos a volver en el camino, en la historia de la iglesia cristiana. Gracias.